Hola a todas y todos. Vamos a empezar a explicar el tema 4, como hemos hecho hasta ahora, por apartados. Perdón. En este primero vamos a explicar los apartados 1 y 2. El tema 4 está dedicado al equilibrio en las reacciones químicas y en nuestra asignatura es un tema central y muy importante, porque de él, como veréis, van a seguirse otros temas que van a estar directamente relacionados con él. Por tanto, todo lo que aprendamos aquí va a ser aplicable también en los temas 5, 6 y 7. Perdón. Como os decía, los equilibrios pueden ser, por ejemplo, si no se ha alcanzado o el proceso se realiza a diferentes temperaturas, cuando estas temperaturas se igualan se alcanza el equilibrio térmico. Si lo que hay es un intercambio entre los estados inicial y final de trabajo en el proceso, ya sea la reacción química, pues entonces el trabajo, cuando se iguala, se alcanza el equilibrio mecánico. Y en este tema vamos a hablar del equilibrio material, lo que respecta a las composiciones del sistema. El equilibrio material lo podemos a su vez clasificar en equilibrio químico y en equilibrio de fases. El equilibrio de fases es un tema propiamente de física, ya que no hay cambios en las sustancias químicas. Por lo tanto, nos vamos a centrar en el equilibrio químico. Equilibrio químico que puede darse solo entre gases, entre sólidos y líquidos o bien en disolución. Y de él se van a desprender, como os decía antes, los temas 5, 6 y 7. Por lo tanto, el equilibrio químico es un tema central en nuestra asignatura. El contenido será ver diferentes aspectos básicos, como siempre, la condición general, equilibrio químico en sistemas homogéneos, gases ideales, heterogéneos, cómo varía la constante de equilibrio con la temperatura, la respuesta a los cambios de condiciones, el principio de Letelier y el grado de disociación. Como os decía, el apartado 1 está dedicado a los aspectos básicos del equilibrio químico. ¿Qué consideramos estado de equilibrio? Pues un estado del sistema en el que su composición no cambia, es constante, permanece fija. Es decir, las cantidades de todas las sustancias en ese estado son inalterables. Por ejemplo, una reacción de A más B para dar C más D. ¿Cómo sabremos que nos están hablando de una reacción en equilibrio? Por el símbolo que hay entre productos y reactivos, que será una doble flecha. Eso indica estado de equilibrio. El equilibrio lo podemos abordar desde diferentes puntos de vista. Desde un punto de vista cualitativo, es decir, de qué es lo que sucede sin hacer cálculos, podemos decir que se establece cuando hay dos reacciones opuestas, pero que ocurren a la misma velocidad, tanto en sentido directo como inverso. Por lo tanto, una cosa muy importante es saber que el equilibrio es dinámico, es decir, no se para. Una vez alcanzado, los reactivos siguen transformándose en productos y los productos en reactivos. Lo que ocurre es que lo hacen a la misma velocidad y, por tanto, aparentemente, la composición siempre es constante. ¿Hacia dónde evoluciona un sistema cuando no está en equilibrio? Pues evoluciona siempre de forma espontánea hasta que alcance el estado de equilibrio. Y una vez alcanzado, las propiedades de dicho estado son independientes de dónde haya iniciado el equilibrio. Es decir, hay reacciones que empiezan en reactivos para dar productos hasta que se alcanza el equilibrio y otras que inicialmente empezarán desde los productos para dar reactivos. Bueno, independientemente desde dónde haya iniciado la reacción, el estado de equilibrio, una vez alcanzado, tiene todas las mismas propiedades. Y desde un punto de vista cuantitativo, lo que ocurre en una reacción química en el estado de equilibrio es que cumple la ley de acción de masas. La ley de acción de masas dice que el cociente entre las concentraciones o cualquier otra magnitud, ya lo veremos más adelante, de productos partidos reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos es una constante a una temperatura. Es decir, una vez alcanzado el equilibrio, como la composición no varía, este cociente es una constante. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que recordar que las especies que van a intervenir en los cálculos de esta constante son las que puede variar su concentración o su presión. Es decir, incluiremos en esta constante los gases y las especies en disolución, nunca los sólidos y los líquidos puros. Esos ya están incluidos en la constante. Bien, la segunda punto del tema, que os voy a explicar ahora, es simplemente la condición general de equilibrio químico y aquí lo único que tenemos que hacer es recordar lo que hemos visto en el tema 3. Recordad que
el cambio se produce de forma espontánea en el sentido en que disminuye a G, por lo tanto, dijimos que los procesos espontáneos o irreversibles eran aquellos en los que incremento de G es negativo. Y el equilibrio se alcanza, aunque allí también ya lo apuntamos, cuando esa variación de energía libre de Gibbs es cero o el proceso es reversible.